Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy vamos a ver con todos vosotros algunas confusiones o lo que la gente ha pensado, todos los cambios que tienen que ver desde que entró en vigor el cambio del reglamento de extranjería a mediados de mayo este año 2025. No ha pasado ni un solo mes, pero constantemente cuando tenemos consultas en nuestra consultoría de inmigración legal, estamos recibiendo preguntas, preguntando cómo es que han cambiado las cosas, realmente es así, que modificaciones hay con respecto de todo lo que había antes. Tal vez ahora es un poco más fácil de emigrar, cómo son los documentos que se piden y muchísimo más. Así que si queréis conocerlo en más detalle porque estáis pensando emigrar pronto de manera legal a España, quedaros en este vídeo hasta el final. Sabéis que para poder vivir legalmente en España existen numerosas maneras y todo depende básicamente de si la persona necesita el permiso de residencia o si es ciudadano europeo. Si necesita el permiso de residencia, pues si lo quiere hacer por trabajo, si solamente quiere el permiso de residir porque es una persona jubilada y no necesita trabajar en España. Si desea trabajar y vivir aquí, si quiere un visado no lucrativo, si es nómada digital, si ya está aquí y ha pasado el plazo de poder regularizar su situación. Por lo tanto, hay muchísimas diferentes formas que según los requisitos que haya, puede ser una cosa o la otra. Nosotros hemos recopilado todos los cambios para vosotros de lo que había antes y lo que hay ahora. El primero que vamos a ver es el arraigo social. Anteriormente, uno de los puntos, y de hecho es uno de los puntos clave de cambio, de modificación de reglamento, y es que antiguamente había que estar 3 años viviendo en España para poder solicitar el arraigo social. ¿Qué pasa? Que a partir de mediados de este año ya, 2025, de mayo de este año 2025, no hace falta estar aquí 3 años, sino solamente 2. Por lo tanto, realmente no hace falta ni decir que hay que seguir acreditando diferentes tipos de requisitos y documentos como para que concedan ese tipo de arraigo social. Obviamente, igual que antes, los requisitos son exactamente los mismos, no han cambiado, no es que es más fácil obtenerlos, simplemente que en vez de esperar 3 años son 2, pero uno necesita acreditar el empadronamiento histórico, cualquier recibo que haya de supermercados, de por ejemplo, seguro médico privado, asistencia a urgencias, farmacia, banco, cualquier cosa que puedas acreditar que enseñe de que estáis viviendo aquí en España desde este tiempo, digamos desde hace 2 años al menos, necesitaréis presentarlo sí o sí. Nadie ha quitado los requisitos. La forma de presentar la documentación es exactamente igual. Documentación extranjera siempre para cualquier permiso, ojo, tiene que venir apostillada y legalizada. Si es un documento extranjero, tiene que venir con traducción jurada. Obviamente, aparte, uno tiene que tener un vínculo familiar demostrable aquí en España o informe de integración que se puede coger pues, en el centro social, en el ayuntamiento. Son muchas cosas que hay que cumplir para poder obtenerlo, pero en vez de 3 años es un añito menos. Avanzamos con el arraigo sociolaboral, que también tiene algunos cambios. Los podéis ver aquí en la pantalla y si antes eran 3 años y contrato laboral exigible mínimo 30 horas o más semanales, que es casi, es bastante, ¿vale? Son 6 horas al día de trabajo, casi jornada entera. Pues ahora son 2 años, igual que el arraigo social, obviamente, porque el tema de arraigo, los plazos son exactamente los mismos, simplemente que hay diferentes formas de arraigo social, sociolaboral, familiar, socioinformativo, y simplemente depende de ello qué tipo de documentación tendréis que proporcionar. Pues este de aquí son 2 años igual, pero el contrato ya no se exige de 30 horas semanales o jornada completa, sino que con media jornada de 20 horas, o mejor dicho, a partir de 20 horas semanales y más, ya se consideraría válido para poder pues vivir aquí legalmente, arreglar los papeles y aplicar a un arraigo para tener permisos de residencia aquí. Arraigo socioformativo obviamente se refiere a que uno tiene que estar en formación. Antes era la formación, pues ahora es arraigo socioformativo, que ha cambiado de nombre, pero es prácticamente lo mismo. En vez de 3 años que era antes y estudios en formación ahora mismo, y
que no se permitía trabajar, solamente podías estudiar como tal. Ahora, en vez de 3 años, son 2. Hay que tener estudios, cursar estudios en España, homologados oficiales, pero es que ahora, aparte, sí que está permitido trabajar hasta, no a partir de, hasta 30 horas semanales. Lo que significa que uno perfectamente puede trabajar hasta 6 horas al día y el tiempo restante dedicarlo a los estudios plenamente. Y en este caso podría acceder a arraigo socioformativo. Por lo tanto, es una opción bastante buena para todos aquellos que tal vez no encontraron de momento trabajo, pero sí que quieren estudiar para formarse y están aquí en España, sí que tendrían posibilidades a través de esta vía. Lo siguiente es el arraigo familiar. El arraigo familiar es algo para todos aquellos que, digamos, ya llevan más tiempo aquí en España, pero no han regularizado una vez más sus papeles, pero tienen a un familiar en España, que por ejemplo es un familiar con ciudadano europeo, o un familiar que no es ciudadano europeo, pero tiene un permiso de residencia, por ejemplo, en España, y lleva un tiempo en España. Por lo tanto, sí que se podría llegar a solicitar. La gran diferencia de lo que había antes a lo que es ahora es que, y de hecho lo hemos comprobado físicamente, en persona, por los diferentes trámites que existen, en este caso la familia es un poco más extensa. Si antes solamente era cónyuge, hijos, ahora es un poquito más y obviamente, por ejemplo, si uno tiene a sus padres que son mayores de edad, que son personas dependientes, que ya no podrán trabajar por la edad que tienen o tienen problemas de salud, se les puede traer perfectamente y se les podría tramitar un permiso de residencia y legalizar su situación porque cumplirían, ¿vale? Porque pueden cumplir con los requisitos. El arraigo familiar no es lo mismo, a ver, técnicamente es el mismo tipo de tarjeta, la tarjeta TIE, tarjeta de identidad de extranjero, pero hay dos cosas aquí. Si uno es familiar de ciudadano europeo, normalmente lo que se tramita es el permiso como familiar de ciudadano europeo. Muchos lo llaman arraigo familiar, que prácticamente la documentación y todo lo demás es la misma. ¿Vale? El trámite prácticamente es idéntico, simplemente uno es cuando está dentro de los 90 días, cuando está en situación legal, y el otro es cuando ya se pasa el plazo y ya no se encuentra en la situación legal, digamos, regular como turista aquí en España. Seguimos con más. Este de aquí es arraigo de segunda oportunidad. ¿Cuántas personas nos podéis imaginar nos han preguntado, Ana, hemos estado viviendo aquí en España, hemos tenido un permiso de residencia por motivos familiares, de salud, de lo que sea, nos hemos tenido que volver a nuestro país, pero queremos volver a España para establecernos ya definitivamente esta vez? Se puede hacer porque yo he tenido permiso de residencia, ya me lo habían concedido. Antiguamente no era el caso, ¿vale? Antiguamente uno no lo podía hacer, tenía que volver a empezar todo el proceso desde cero, pero ahora existe algo como la segunda oportunidad, y es para todas aquellas personas que tienen pues el permiso caducado, básicamente, que en algún momento de sus vidas aquí en España lo han tenido, pero no lo han podido renovar, ha caducado, ha pasado algo, se fueron, algo ocurrió y no consiguieron renovarlo. En este caso lo que habría que hacer es residir en España durante 2 años, al igual que el arraigo. ¿Vale? Estar en España durante 2 años, estar empadronado, guardar todos los tickets, las facturas, visitas al médico, farmacia, todo lo que tenéis, guardarlo todo, ¿vale? Entonces son 2 años de residencia y haber tenido, obviamente, anteriormente el permiso de residencia. Entre otros requisitos, pero estos son los cambios. Antes no existía. Ahora ya existe, pero hay que cumplir al menos estos 2 requisitos. Obviamente habría que pagar una tasa, hay que llenar formularios de solicitud, hay que aplicar, hay que esperar, pero al menos es una posibilidad que antes no había aquí en España. Ahora vamos con algo muy popular que muchos clientes nos preguntan y es el permiso de residencia por estudios, o mejor dicho, se llama estancia por estudios. ¿Por qué? Porque no es un permiso de residencia, digamos, anual o por 5 años, sino que es una estancia por estudios legal que le autoriza, digamos, vivir en España para el tiempo que duran los estudios. Anteriormente no se permitía trabajar, era muy limitado el tema de estudios, las horas semanales mínimas que había que estudiar, no se podía, por ejemplo, obviamente online no se puede aplicar porque si no, uno puede estudiar desde su casa, desde su país de origen perfectamente.
pero digamos que la modalidad semipresencial tampoco era bien vista, solo eran cursos presenciales, diferentes horas, había muchos requisitos, era más complicado. Ahora es un poquito más fácil y de hecho aquí en la pantalla podéis ver los nuevos requisitos, los más importantes, los que han cambiado en 2025 y lo que comprobamos que también es cierto a día de hoy. Trabajar, ya se puede trabajar hasta 30 horas semanales. Aquí hay una curiosidad que no muchos cuentan y lo que vimos nosotros también. Si una persona aplica a cursos de español, lo que significa que el español no es su idioma materno de su país de origen, puede aplicar a cursos de idioma del español, de castellano, y puede hacer cursos, por ejemplo, por un año o por 6 meses. Estos cursos tienen duración específica, mínima cantidad de horas, son totalmente presenciales, se da un diploma después y lo bueno es que al aplicar a los cursos uno no tiene limitación donde buscar el trabajo, ¿vale? Que puede ser cualquier cosa porque como es para aprender el idioma, cualquier trabajo es válido. Sin embargo, si vosotros, por ejemplo, queréis estudiar peluquería, pues el trabajo que os van a autorizar, ¿vale? Para estas horas permitidas será algo relacionado con vuestros estudios. Por lo tanto, es muy importante pensar muy bien cuando contratáis los estudios porque el trabajo va a ser acorde a lo que estáis estudiando. Al no ser que sean cursos de español, pero no es válido para países de habla hispana, una vez más, solamente para extranjeros que no es su idioma oficial, digamos, el castellano. Ahora sí que algunas veces se admiten, por ejemplo, estudios máximo 50% online, lo que significa que como mínimo 50 y algo por ciento tiene que ser presencial y cumplir con las cantidades mínimas de horas exigidas, ¿vale? Por ejemplo, si a la semana mínimo son 20 horas, pues esto puede ser equivalente a un 51% y las restantes horas, digamos, otras 20, otras 5, 10, 15, lo que sea, pueden ser online. Eso sí que es aceptable, pero siempre y cuando hay una cantidad importante de horas de manera presencial y la gran parte de horas de forma presencial, porque si no, no tendría sentido el permiso de residencia. La estancia por estudios se va a dar por el tiempo por el que van a durar los estudios. Por lo tanto, si son 3 meses, es el permiso por 3 meses y luego tendréis que buscaros la vida, buscar trabajo, intentar cambiarlo, intentar solicitar el nuevo, obtener un empleo aquí. Si es por 6 meses, son 6 meses, si es por un año, es por un año. Si es una carrera universitaria, pues para la duración de la carrera. Todo depende de qué tipo de estudios vais a buscar, pero hay que informarse muy bien porque la duración lo es todo. Hay que buscar un sitio que sepa de qué se trata y que os pueda proporcionar la documentación necesaria para el trámite de estancia por estudios, porque no todos los centros saben de qué se trata y no todos, desde luego, os pueden facilitar toda esta documentación como tal. Permiso de residencia no lucrativa, visado no lucrativo, etcétera. Muchísimas veces antiguamente se permitía solamente tramitar a través de los consulados, pero hoy en día casi la totalidad de ellos, de hecho es mejor tramitarlos desde España, menos algunas como por ejemplo el permiso de residencia no lucrativa. Este tipo de residencia no está permitido y sigue sin estar permitido, ¿vale? A día de hoy, tramitarlo desde España. No, lo podréis hacer sí o sí, se hace desde el consulado de España en su país de origen. Al menos la solicitud del visado de no lucrativo y después el segundo paso se hace aquí en España presencialmente en la Policía Nacional. Los demás, tipo visado de nómada digital, cualquier otro visado, ¿vale? Que vayáis a tramitar, sí que se puede tramitar desde aquí, desde España. Lo mismo para familiares de ciudadanos europeos, familiar en general de una persona que vive aquí. El mismo nómada digital, la de estudios, muchos se pueden tramitar aquí en España. Tienen sus plazos legales, la cantidad de días contadas y también obviamente los requisitos para hacerlo. Algunos se presentan en extranjería, en migraciones, y otros se presentan ante la unidad de grandes empresas. Por lo tanto, hay algunas diferencias. Golden Visa desapareció desde principios de abril, ya no existe, ya no se puede hacer un permiso de residencia con derecho a trabajo y residencia solamente por comprar una vivienda por 500.000 euros. No se puede, pero sí que quedan inversores que al invertir o 1 millón o 2 millones, según qué tipo de activos sean, pueden seguir obteniendo el permiso de residencia para ellos mismos y para sus familiares.
pero lo de la vivienda desapareció aquí en España a partir de este año, abril 2025. Y no tiene pinta de que vuelva porque muchos países europeos realmente lo están cancelando. No somos el primero. Y ahora vamos con reagrupación familiar, algo que les preocupa a muchos. Anteriormente solamente podían ser hijos hasta 21 años y la pareja, pero registrada. No servía que yo soy la pareja de él, él es mi pareja y queremos venir aquí a vivir juntos. No, esto no era suficiente. Uno tenía que acreditar matrimonio o pareja, de hecho, estrictamente inscrita. Además, muchos pedían en muchos lugares de tramitación, ¿vale? Según la provincia o comunidad autónoma, pedían que fuera pareja de hecho registrada en España, y cuando era de otro país, pues como que no era bien visto y muchas veces lo denegaban porque exigían de que el registro civil de España tenga el registro oficial de esta pareja. Pues hoy en día estos son las nuevas opciones como tal y los cambios que hemos podido observar. Por ejemplo, hijos ya hasta 26 años, no hasta 21 como era antes, parejas tanto registradas como matrimonio, pareja de hecho o parejas no registradas, siempre y cuando puedan acreditar mediante fotos, mediante vacaciones juntos o billetes o documentación o alquiler a nombre de ambos, lo que sea, que son pareja consolidada, ¿vale? Que llevan tiempo juntos. Después, ascendientes mayores de 65 años con dependencia, lo que significa que si es una persona, por ejemplo, que tiene problemas de salud, no tiene a nadie más, vive solo, obviamente es lógico que los hijos son los que se tendrán que ocupar de ella, ¿vale? O mayores de 80 sin ningún tipo de prueba, ¿vale? Si uno tiene más de 80 años y tú lo quieres acoger como tu padre madre, ahí no hace falta ningún tipo de prueba. Ya simplemente con la edad sería suficiente. Obviamente hay que cumplir requisitos económicos, hay que rellenar la solicitud, hay que aportar otra documentación, pero sí que se puede hacer ahora. Hoy en día la reagrupación familiar es un poquito más fácil de lo que era antes de mitad de mayo de este año 2025. Y esta parte es donde muchos tenían sus dudas en nuestras consultas. Protección internacional o arraigo. Todas aquellas personas que venían, por ejemplo, de Venezuela o Cuba o incluso Colombia, algún otro país donde hay problemas políticos de cierta índole que hacían que la gente pues era perseguida y necesitaban huir del país y venían aquí solicitando protección. Sobre todo muchos de Venezuela lo solían hacer y lo siguen haciendo. Hoy en día es algo muy complicado, no imposible, pero las esperas son muy extensas, al menos en nuestra región. Lo último que hemos visto es mínimo 6-7 meses para una primera cita, para la primera entrevista tan solo. Y si anteriormente no, digamos que estar 6 meses antes de poder empezar a trabajar con la hojita ya de primera entrevista, durante los primeros meses uno no puede trabajar los 6 meses, ¿vale? Solo a partir de ese momento sí. Por lo tanto, antes esa residencia como solicitante sí que contaba para el arraigo, ahora ya no cuenta, ¿vale? Entonces ahora 6 meses valen solo por un año. Esto significa que si antes la solicitud, ¿vale?, de asilo, de protección, valía para el arraigo, ahora ya no. Ahora estos 6 primeros meses equivalen a un año como de estancia en España para poder solicitar el arraigo de algún tipo. Recuerdo que para pedir el arraigo son 2 años, entonces no te cubre como que la totalidad necesaria, sino que esos 6 meses computan como un año para el arraigo. Y te faltaría otro año más para poder aplicar, entonces no es tan fácil, no es tan sencillo, las esperas son muy largas para protección internacional, para solicitud de asilo de estos tipos, por lo tanto hay que tenerlo muy claro y tener claro los plazos y las esperas que hay hoy en día, porque este tipo de trámite ni siquiera ya hay citas online, incluso ni en locutorios ni en cualquier otro sitio que antes intentaban revender citas, es que no se puede conseguir, es muy complicado y solamente en algunos lugares, por ejemplo, se permite por correo electrónico que llega directamente a la Policía Nacional. Por lo tanto, no es sencillo, pero no imposible tampoco. Los tiempos de resolución siguen siendo los mismos, en la mayoría de los casos son los 90 días para poder contestar. Muchas veces no tarda tanto. Para un permiso de residencia típico donde el plazo es 90 días suelen tardar un mes y medio, 2. Si todo está bien, si hay algún tipo de requerimiento o piden más documentación, puede tardar hasta 3 meses. Eso sí, pero por lo general otros permisos como el nómada digital, como el permiso de residencia de nómada digital,
aquí en España suele tardar 20 días, ¿vale? Es lo máximo que hay. Otros, cuando antes existía, por ejemplo, Golden Visa era 14 días, ahora ya no existe. Por lo tanto, la gran mayoría son 3 meses, pero normalmente se resuelve siempre antes si toda la documentación está en regla. Y para muchos de ellos habrá que coger otra cita en la Policía Nacional para registrar las huellas dactilares y para solicitar la tarjeta de residente en España, la llamada y famosa TIE. Por lo tanto, hay muchísimos cambios para visados, para diferentes tipos de trámites y permisos y arraigos y asilos y de todo. Muchos cambios existen, pero realmente son cambios buenos, son cambios hacia mejor. Y muchas personas, sobre todo aquellas que eran familiares, digamos que no es pareja ni hijo, o hijo un poco más mayor, no 21, por ejemplo, o 22, 23, 24 años, ahora tienen una posibilidad de poder traerlos y regularizar su situación. Y todos aquellos que llevaban ya 2 años, pues sorpresa, lo pueden hacer ya, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos y no tienen que esperar 3 años como era antes. Obviamente es mucho mejor legalizar, regularizar su situación, podrá libremente buscar empleo, podrá aportar a la sociedad, podrá estar tranquilo y empezar a disfrutar de la vida aquí en España, que es como debería de haber sido desde el principio. Por lo tanto, muchos cambios existen. Seguramente en el futuro, en los próximos años, los habrá más, sobre todo porque Unión Europea está preparando unificar un poco los diferentes permisos de residencia de un país a otro, pero hasta entonces nos toca esperar todavía un poquito más. Si tenéis cualquier otra pregunta o duda, podéis comentarlo aquí debajo en la sección de comentarios y os responderemos nada más podamos. Y obviamente, como siempre, tenéis acceso completo a nuestra página web www.emigrarconana.com o nuestro correo electrónico y nuestro teléfono de WhatsApp de la consultoría para poder informarles de cualquier cuestión que queráis saber o para programar una consulta personalizada. Nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal este próximo viernes con las últimas noticias desde España. Adiós.